uno de los representantes modernos de arquitecturas tipo von Neumann que todavía existe en el mercado es un microcontrolador, particularmente el MSP430 o esa familia en particular. Estos microcontroladores se utilizan ampliamente en dispositivos de bajo consumo, eh, de relativa velocidad y pequeña capacidad de cómputo. Veamos de qué se trata. MSP430 es toda una familia desarrollada por la empresa Texas Instruments. La empresa Texas Texas Instruments, viene desde hace muchos años desarrollando microcontroladores. Recordemos que un microcontrolador no es más que un procesador muy de recursos limitados. Microcontrolador eh, es un microprocesador de recursos limitados. Generalmente es autocontenido, en el caso del MSP así lo es, autocontenido. Autocontenido. Eh, Vemos aquí autocontenido. Es decir, que incluye un conjunto de elementos, además de la propia CPU, que pues ya sabemos contiene microarquitectura y demás, contiene un conjunto de elementos periféricos que normalmente no vienen en un procesador normal. ¿Como cuál? Pues vamos a tener periféricos como WART, comunicación I2C cuadrado, I2C, podemos tener también en algunos casos USB, mm, acceso a conversión análogo digital, a digital a análogo en algunos casos. Eh, Tenemos conjuntos de memoria reducida, otros elementos de periféricos como lectores de teclado y otros elementos del estilo. Siendo microcontroladores de tamaño reducido, entonces, por ejemplo, la memoria de programa es muy reducida, la memoria del programa generalmente está almacenada en flash NAND y corresponde en algunos casos hasta 128K. El procesador que vamos a emplear nosotros para nuestro caso tiene 32K de flash. Memoria RAM, la mayoría arranca con unos cuantos bytes, 16, 32 bytes, y se extienden hasta un megabyte en algunos casos. En este en particular tenemos 4K en RAM estática. Eh, Igualmente tenemos que se trata de un sistema de 3.3 voltios de muy bajo consumo. Tenemos niveles de hibernación en el orden de las centésimas de microamperio, etcétera. Entonces son muy, muy, muy pequeños. Velocidades. El reloj en promedio es de 20 hasta 20 MHz. Con ciclos de realización o construcción de instrucciones de uno o dos ciclos de reloj, ¿no? Entonces cada instrucción tiene una duración de aproximadamente uno a dos ciclos de reloj, lo cual los hace muy rápidos. Todos ellos son de 16 bits, es una forma interesante de procesador intermedio. Eh, Algunos disponen de mecanismos de ALUs como multiplicación en hardware, no todos, multiplicación por hardware, división por hardware. Algunos tienen visualización LCD. Bueno, hay un montón de periféricos ahí que pueden ser interesantes. Pero lo interesante es, desde el punto de vista de ejecución, la velocidad, el número de ciclos que requiere para ejecutar una instrucción, que es relativamente pequeño, y la capacidad para usar pequeñas corrientes. Lo hacen ideal para aplicaciones que van alimentadas con batería. Dentro de esos microcontroladores vamos a trabajar uno en particular
para hacer nuestras tareas didácticas el MSP 430 F2272. Es fácil de simular, no es muy complejo, es un dispositivo de 4K en RAM y 16 o 32K en flash. Una instrucción por ciclo de reloj, tiene 4 relojes base que son el Master Clock, tenemos el Submain Clock, Auxiliary Clock, tenemos un mecanismo de generación de reloj interno llamado DCO, que nos permite sintetizar frecuencias hasta de 20 MHz también a través de ese oscilador controlado. Sin embargo, no es muy eficiente o no es muy efectivo realmente en temperatura. Con los cambios de temperatura la frecuencia se corre fácilmente y entonces no es un mecanismo para hacer mediciones de precisión. Para usar mediciones de precisión es necesario usar cristal externo que también lo permite. ¿Cómo es la arquitectura o la microarquitectura de nuestro MSP? En general aquí tenemos un diagrama bastante claro al respecto. Tenemos en primer lugar un conjunto de 16 registros de memoria interna de la microarquitectura. De esos registros, algunos se usan en propósitos especiales. Por ejemplo, el contador de programa está almacenado en esa área, es el R0. El stack pointer, el puntero de pila, está también almacenado y es R1. R2 corresponde al registro de estatus del sistema, mapea 4 bits básicos de la ALU, que son el bit de 0, el bit de carry, el bit de overflow y el bit de signo. Y un generador de constantes que se controla este address max que vemos por acá, este multiplexor, para facilitar los cálculos de desplazamiento dentro de la memoria RAM. Aparte de los registros, que son de 16 bits cada uno, aunque pueden trabajar como registros de 8 bits, pero en general trabajan como 16. Observe que aquí está el bus de datos de 16. La ALU también puede recibir información de esos registros, como se ve aquí en el diagrama, a través de este ALUMUX, que le permite seleccionar un origen desde un bus alternativo y el bus que viene propiamente dicho de los registros. Igualmente, el ALUMUX le facilita a este registro S seleccionar su entrada desde el propio bus de datos, que es lo que tenemos aquí. Este es el bus de datos. Y podemos entonces acceder tanto a los registros de entrada S como a los registros de S. Se trata de un procesador más o menos ortogonal. La ortogonalidad aquí está en que se pueden hacer operaciones entre cualquier parte de la memoria y cualquier registro interno y entre cualquier parte de la memoria y cualquier otra parte de la memoria. Sin embargo, vemos que la ALU requiere una precarga de un par de registros ahí para hacerlo, que seguramente contará como un conjunto de microinstrucciones dentro del microprograma que realizan esa tarea cuando se genera la instrucción correspondiente. Igualmente podemos trasladar los registros a un mecanismo de suma con un conjunto de constantes, más 1, más 2, menos 2, lo que nos permite hacer incrementos programables controlados por un registro. Es decir, a través de un registro podemos acceder al MAR. El MAR es el famoso registro Memory Address Register, o registro de dirección de memoria, que nos permite acceder a la memoria principal del sistema colocando aquí un valor determinado, como si se tratara de un bus de datos, pero es específicamente para el bus de direcciones. Ese bus de direcciones se puede acceder desde los registros, lo que implica que podemos, con el contenido de un registro, usarlo como un dato, si bajamos al bus de datos en la parte de abajo, o como una dirección, o sea que un registro puede usarse como puntero de otros dispositivos, particularmente de la memoria. Y podemos hacer cálculos entre los registros, por ejemplo, incrementarlos de 1 en 1, de 2 en 2, etcétera, para hacer que ese registro MAR se cargue con variaciones de un determinado registro, lo cual es bastante potente.
Eh, el registro de instrucción toma su información, como ya vimos, la arquitectura von Neumann obliga a que tanto el programa como los datos estén almacenados en la misma memoria. Por lo tanto, el registro de instrucción toma esa información de instrucción, así como tomaría datos, tomaría registros de instrucción. El registro de instrucción tomaría esos datos de la memoria y los trasladaría a ese multiplexor de direcciones en caso de que se requiera. Para llevarlo nuevamente al bus de datos, obsérvese, si es que se desea, por ejemplo, escribir un programa dentro de la memoria ya de programa establecida, o llevarlo a el bus de direcciones si es que contiene una dirección particular. Recuérdese que estas instrucciones requieren un parámetro o dos. Esos parámetros pueden corresponder a direcciones constantes. Esa constante vendría desde la memoria, cuando el ensamblador así lo defina, y cargarse a través del registro de instrucción como una constante de suma, de selección, eh, a través de este sumador para trabajar el área de direcciones. La ALU es una ALU convencional que puede hacer operaciones de 8 a 16 bits, puede hacer operaciones tanto aritméticas como lógicas, las usuales, NOP, suma, resta, OR, XOR, OR inclusiva, etcétera, tareas con bits, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la memoria, observemos que pues, simplemente tiene acceso con un bus de datos de 16 bits, que a veces se utiliza solamente como 8 para direccionar los periféricos. Aquí tenemos el puerto 4, el puerto, bueno, los bits, los registros de cada puerto. Y aquí tenemos que esos mismos registros pueden aportarse tanto al bus de datos o al bus de direcciones a través de la ALU misma. Y tenemos un conjunto de memoria que arranca en la dirección 8000 hexadecimal, 8000 hexadecimal, y se extiende por 4K. La memoria total del dispositivo es de 32K por 8. Es decir, estamos hablando de 16K por 16. Muy bien. ¿Qué tareas podemos realizar con esta microarquitectura? Básicamente cualquiera que se nos ocurra. Por ejemplo, podemos hacer transferencias entre registros. A R1, muévale a R2. Recuérdese que R0, R1, R2 e incluso R3 son registros que en general no deben ser tocados porque pues, primero son de la funcionalidad de la propia CPU. Por ejemplo, R0, ya dijimos, es PC. Entonces, si movemos el valor de R0, pues estamos alterando PC y por lo tanto estamos haciendo que cambie el flujo del programa, así que no tiene sentido tocarlo. R1, que es el registro del puntero de pila, pues si lo modificamos, podríamos afectar o la transferencia de datos entre una función y otra o la dirección de retorno, lo cual sería más grave todavía. Entonces, en general, este procesador realmente su área de registros de propósito general comienza en R4. Entonces, podemos tener operaciones como a R4 copien el valor de R1 o a R5 copien el valor de R4, o se pueden hacer operaciones de suma. Pues estas son transferencias de registro. Transferencias de registro. Podemos moverle una constante a un registro, a Rx, cualquier registro, le podemos cargar una constante. Las constantes se identifican con el signo número por delante, entonces podríamos cargarle, por ejemplo, la constante FE, H, para indicarle que estamos trabajando con hexadecimales. Podemos cargar también una dirección de memoria. Entonces, desde ese punto de vista, a un registro le podríamos mover una dirección. Aquí el signo ampersand se utiliza para indicar dirección, como en el caso de C. Entonces, podríamos indicarle que cargue el valor de una variable valor. A diferencia de C, esto no indica que es la dirección, bueno, para el ensamblador es la dirección de C de valor, pero para el programador esto es equivalente a decir que a Rx le mueva o le copie lo que hay en la dirección a la que apunte, en la dirección en la que se haya establecido valor. Es decir, es simplemente una asignación a Rx de lo igual a valor. Como es ortogonal, entonces podemos copiar cualquier parte de la memoria RAM a sus registros y viceversa. Podemos hacer que un área de la memoria se cargue con el valor de un registro. Eso en cuanto a transferencias de registro.
Pero también tenemos las consabidas operaciones aritméticas y lógicas. Por ejemplo, suma, resta, XOR, OR, AND, etc. Y un conjunto de funciones o de instrucciones que permiten manipular, hacer condicionales, entonces a eso se le llaman instrucciones de control de flujo, que nos permiten saltar sin absolutamente, jump, saltar, saltar relativamente dependiendo del valor de un determinado elemento. Por ejemplo, saltar si hubo carry, saltar si el resultado fue 0, etc. Bien, con este juego de instrucciones, que en total son 51 instrucciones de control del ensamblador, podemos escribir casi cualquier programa, incluyendo manipulación de punto flotante, punto fijo, manipulación entera, tipo char, etc. O sea, podemos construir cualquier estructura de programación sobre este elemento. Es importante saber que hay algunas instrucciones especiales que manipulan, por ejemplo, el registro de puntero, SP, stack pointer, que se recuerdan es el registro del puntero. Pues se puede manipular a través de instrucciones como push, que es hundir en la pila, pop y otras. ¿Cómo funciona el stack pointer? Muy bien, suponga que usted tiene una función en memoria declarada, por ejemplo, acá en alguna parte de la memoria de programa. Bueno, estamos compartiendo programa. Recuerden que aquí cuando hablo de memoria de programa estoy hablando de flash. Entonces, su código arranca, digamos, en 0x800 y de pronto hay una instrucción aquí de llamado que generalmente se llama call, digamos, a función. Entonces, supongo que funciona, bueno, obviamente aquí tendremos, digamos, esto es 0x, por ejemplo, 8004, y aquí tenemos 0x8006, por ejemplo. Y el llamado a la función suponga que está en 0x9000. ¿Cómo funciona? La RAM, que es algo separado, recuerden que tiene el mismo mapa, pero está dentro del mismo mapa, pero es un dispositivo separado. La flash no se puede escribir a no ser que haya un procedimiento de borrado previamente, mientras que la RAM se puede escribir o leer en cualquier momento. La RAM de este dispositivo arranca en 0x200. Entonces suponga que ahí está, declaramos que el stack pointer, por ejemplo, lo vamos a declarar aquí, SP, 0x201, 0x202, 0x203, etc. Entonces, si el puntero arranca aquí, cuando haya una llamada a una parte particular, esa llamada, ese call, lo que hace es ejecutar varias pequeñas microoperaciones. La primera es saltar. Bueno, hay que saltar a la dirección 099 donde está la función que queremos. Pero para hacer eso hay que recordar a dónde regresar. Tenemos que regresar a 8006, en este caso, en este ejemplo. Entonces lo primero que hay que hacer es salvar dónde se estaba ejecutando o en qué número estaba cargado el PC. Así que lo que se hace es salvar el PC. ¿En dónde? En donde diga el stack pointer. Entonces hay que salvar el PC. Posteriormente hay que cargar el PC con el valor de 0x900 para que funcione. Al hacer este cambio, este carga, ya automáticamente nuestro flujo de programa comienza a ejecutarse a partir de 0x9000 y continuará hasta que haya una instrucción llamada return. Cuando encuentre esa función de return, esa instrucción le dice al sistema que return, que recargue en el PC lo que está en el stack pointer. Entonces lo que hace técnicamente son saltos que pues son realmente cargas del PC. Entonces el PC siempre está adelante de la instrucción ejecutada. Así que cuando haga el salto, que es esencialmente poner en el PC el valor a donde quiere ir, él
preserva en el stack pointer, recuerden que estos son sistemas de 16 bits, entonces él guardará aquí la dirección de retorno 0806, la guarda acá para que en el momento en que se dé la llamada pues pueda retornar fácilmente. Ahora, si dentro de la función 9000 hay un llamado a otra función, a F2, y F2 está por acá en alguna parte en la dirección 0xa000, entonces este call F2, que será realmente call 0xa00, se interpretará como un llamado a esa dirección, por lo tanto debe salvar el PC, suponga que este fue en 0x9002, entonces este será 0x9004 y por lo tanto debemos saltar aquí. El PC irá en este punto. Así que antes de saltar a ejecutar el código en 0xa000, se salva en la pila. Para salvar eso, pues se salva la dirección en donde estaba el PC, el puntero de programa, que era 904. Por lo tanto, el puntero de pila debe incrementarse. ¿Dónde se incrementa? Al siguiente posible casilla donde se va a guardar la posible siguiente dirección de respaldo. Si no hay más, entonces cuando llegue al final de la función en A000, habrá un retorno. Y un retorno implica un regreso a el punto 09004. Y por lo tanto tenemos entonces una distribución que permite anidar llamados dentro de la arquitectura de la pila. Entonces a esto se le llamará la pila. La pila también es parte del modelo de programa de este sistema, por ser von Neumann. Así que tenemos en realidad una estructura de este orden. Tenemos una estructura que modela el programa, el código, una estructura que modela los datos que están embebidos ahí también, una estructura que modela los puntos de retorno y los llamados de función, que se llama la pila, y si el programa lo requiere, una función adicional, un espacio adicional de memoria que contendrá datos de uso masivo, si es que así lo requiere el programa. Todo esto es el programa. Y obviamente tendremos adicionalmente a eso los periféricos y demás elementos. Esta arquitectura suele repetirse incluso en sistemas operativos mucho más grandes, como Windows o Linux, en donde generalmente a esto se le conocen como segmentos. Entonces, un segmento es el segmento de programa, el segmento de datos, el segmento de pila, y un segmento que a veces es llamado scratchpad. O también el segmento de espacio de memoria donde se guardan los datos propiamente dichos del sistema, no las variables. Perfecto. Muy bien. Volveremos entonces viendo el modelo de programación y haciendo los primeros programas a través de un compilador pues, de carácter semi gratuito llamado IAR Workbench. Y comenzaremos a hacer algunos programas de prueba para observar cómo funciona un procesador von Neumann típico, como anida las llamadas, etcétera, etcétera. Gracias.